El complot. De Fred M. White. Parker se detuvo en su camino, temerosa de que el más mínimo ruido la delatara. Aún no había anochecido, y Parker no tuvo dificultad en reconocer los rasgos de quienes estaban hablando. A uno de ellos, en efecto, lo conocía perfectamente, pues William era el segundo lacayo de la mansión de los Vandeleur. Parker es una chica muy guapa, había declarado. Parker tiene estilo, y a veces podría pasar por una auténtica señorita. Pero es arrogante, y a nadie de la servidumbre le cae bien. Es una chica simpática, pero no del tipo que hace que un hombre se sienta feliz y cómodo. Así sucedió que Parker, la doncella de la honorable Nora Vandeleur, pasaba muy poco tiempo libre con el resto del personal. Corría la leyenda de que su padre había sido coronel del ejército. Normalmente, Parker pasaba una hora más o menos, después de que la familia se fuera a cenar, paseando por los jardines. A esa hora, las normas eran algo más relajadas. Parker encontraba esta, sin duda, la hora más agradable del día. Esa noche se sentía especialmente tranquila, era una cálida tarde de agosto, cerca de las 9, y la luz apenas comenzaba a desvanecerse. Aquellas dos voces masculinas entre los arbustos parecían retumbar en la quietud del ambiente. Parker casi se topó con ellos, y asomándose entre las acacias, pudo ver a los dos hombres con total claridad. Cosa que ninguno de ellos se podía imaginar, ni por un instante. Uno de ellos era William. De eso no cabía duda. Su compañero tampoco era un extraño para la joven, ya que lo había conocido hacía un tiempo, en unas circunstancias no muy favorables. William, dijo este último con seriedad, ¿es lo suficientemente valioso? Joseph, respondió William con la misma solemnidad, así es. Es de oro macizo muchacho, un obsequio de algún emperador al difunto conde. Además de la bandeja de oro, robaremos también la caja fuerte. Será tan fácil de abrir como una nuez. Parker permaneció inmóvil. Le pareció que, en esa ocasión, escuchar a escondidas era perfectamente compatible con la buena educación. Además, ¿no había visto la bandeja de oro sobre la mesa del comedor docenas de veces? Por supuesto que necesitaré un amigo, comentó Joseph. ¿Por qué?, preguntó William con inquietud. ¿No te he explicado dónde está la caja fuerte? ¿No te prometí que me ocuparía del mayordomo? Mira, no voy a correr ningún riesgo más allá de dejarte la puerta abierta. Siempre fuiste un cobarde, William. Tienes razón, asintió el segundo lacayo con total franqueza, nunca he tenido el valor de un ratón. No sé por qué. Pero no puedes negar que te he puesto un buen negocio en el camino, Joseph. Así que, debes atrapar el botín, enseguida venderlo y luego enviarme mi parte. Entonces podré marcharme de aquí, y buscar otro lugar de la misma clase. De acuerdo, gruñó Joseph. ¿Qué noche será? La noche del miércoles. Aprovecharemos que esa noche se acostarán pronto, ya que al día siguiente se irán temprano de cacería, los anfitriones y sus invitados. Se lo oí decir al capitán. ¿El capitán? ¿Quieres decir que está aquí? Claro que sí, Joseph. ¿Lo conoces? Joseph Baxter masculló algo espeluznante entre los dientes. A su compañero, le pareció que su rostro era diabólico bajo la luz tenue. Sí, por culpa de él, pasé 9 meses en la cárcel, susurró. Hace más de un año una chica guapa en Esser, al verme sacó su cartera para darme un chelín. Su cartera estaba llena de libras. No fue culpa mía. Además, ¿por qué tentó a un pobre desgraciado como yo? Tuve un pequeño forcejeo con ella, pero no fue tan violento como para condenarme por robo con violencia. ¿Y quién iba a venir a darme un golpe cobarde cuando menos me lo esperaba, sino el capitán? Y me dieron 9 meses de cárcel por eso. William le preguntó a su amigo. ¿Te vengarás de él? Lo haré, me vengaré. Le clavaré un cuchillo a la primera oportunidad, tan seguro como que me llamo Joseph Baxter.
Parker se alejó sigilosamente. Había oído todo lo que necesitaba y más. Eran más de las 11 cuando llegó a la habitación de Nora Vandeleur. La hermosa hija del conde de Malcolm, ya fallecido, y hermana del capitán Charles Vandeleur. Bueno, querida mía, ¿alguna novedad?, dijo Nora alegremente. La verdad es que sí, respondió Parker. Esta noche he sido testigo de una aventura. Los rasgos aristocráticos de la señorita Vandeleur se relajaron en una sonrisa. ¿Viste a Rupert Gaunt con Mary Creswell en el invernadero? ¿Te has dado cuenta de lo vergonzoso que es su coqueteo? Lo vi besarla anoche, dijo Parker con calma. Y no estás furiosa por eso, se alegró Nora, tus rasgos están serenos. Estoy segura de que tu pulso late con normalidad. Cuánto me alegro, Dorothy, de que por fin te has dado cuenta de que el tal Rupert no era hombre para ti. Bueno, ahora me alegro bastante, dijo Parker. Admito que mi vida este último mes no ha sido color de rosa, pero al menos he abierto los ojos. Rupert es un cazafortunas y ha hallado en Mary lo que anhelaba. Mary es una buena chica. Es completamente inocente en este asunto y lo siento mucho por ella, dijo Nora con tono juicioso. Fui una ingenua al pensar que Rupert me amaba, susurró Parker. Los ojos de Nora brillaron. Sin duda, había curado a su querida Dorothy de su pasión por el apuesto pero infiel Rupert Gaunt, pero aún quedaba mucho por hacer. Por ejemplo, restaurar la fe de Dorothy en la naturaleza humana masculina. En cualquier caso, el hermano de Nora, el capitán Charles Vandeleur, no podía ser acusado de cazafortunas. Una tía anciana y rica le había ahorrado ese estigma, y estaba sinceramente enamorado de Dorothy. No tiene caso desafiar al destino, comentó Nora sentenciosamente. Es evidente que tú y Charles estáis hechos el uno para el otro. Nunca me casaré, interrumpió Dorothy. Tonterías. ¿Crees que Charles estaba ahí para salvarte cuando tuviste aquel altercado con el vagabundo Eneser, sin ningún propósito? Este comentario de Nora hizo que Dorothy volviera a los asuntos mundanos. Es muy extraño, dijo, pero esta misma noche he visto a ese vagabundo. ¿Te refieres a ese horrible vagabundo? Sí, a ese. No me vio ni me oyó, lo cual, en general, es bueno para todos. Este Joseph Baxter estaba entre los arbustos conversando seriamente con William, el segundo lacayo, y estaban planeando un robo. ¿Un robo? ¡Qué divertido! Dejaremos el asunto en manos de Charlie. Hablo en serio, no, este asunto no es cosa de risa. Hay un complot en marcha para robar la casa. Baxter vendrá el miércoles por la noche a realizar el robo, William le dejará una puerta abierta y drogará al mayordomo para dejar el camino libre. ¡Qué divertido!, exclamó Nora, aquí nunca hemos tenido un robo. Pero no es divertido, respondió Dorothy. Ese horrible Baxter, habló de Charlie, quiero decir, del capitán Vandeleur. Ha jurado vengarse. Si se encuentran, sé que le causará un daño terrible. Pero Nora se rió de los temores de Dorothy. Esa gente siempre habla así, dijo, evidentemente, como si tuviera un profundo conocimiento de los ladrones y sus tortuosas costumbres. Pero a la hora de la verdad son unos cobardes. Dorothy, no le diré nada de esto a nadie más que a Charlie, y él se encargará de atrapar al ladrón. Si alguien más se entera, puede que llegue a los oídos de William y el daño estará hecho. Dorothy opinaba exactamente lo mismo. Y anímale a tener cuidado, concluyó Dorothy. Es tan imprudente que si algo le sucediera, nunca me lo perdonaría. Los ojos de Nora la miraron con simpatía y complicidad. El segundo lacayo, en la soledad de su habitación, se dedicaba a ciertos rituales, en los que una tetera con agua hirviendo desempeñaba un papel importante. Dicho de otro modo, sostenía ante el surtidor humeante un sobre robado de la saca de cartas, dirigido a un tal capitán Fitzroy, de puño y letra del capitán Vandeleur.
Durante los últimos días, William había estado planeando marcharse de la mansión Vandeleur, cuando ya el botín estuviera en manos de Baxter. El capitán Fitzroy estaba buscando un mayordomo y William, en un arrebato de confianza, le había comentado al capitán Vandeleur si podía ayudarlo a conseguir dicho empleo. Y el bondadoso capitán había prometido que escribiría a Fitzroy. Al quinto día, la carta había sido escrita y depositada en la valija de correos para ser enviada. Y William, siendo un pícaro cauteloso y astuto, la cogió de la valija, ya que quería conocer la opinión que el capitán tenía sobre él. De ahí el agua caliente y la carta, que cedió a la suave presión. Pero en su interior no había ninguna alusión a las virtudes de William. La carta decía: «Querido Jim, me agradaría mucho que vinieses a pasar unos días con nosotros. Te espero, no más tarde del próximo miércoles al mediodía. Te prometo diversión como nunca antes has tenido. No me falles, porque hay algo en juego, y guarda silencio cuando vengas. Sé que puedo contar contigo. Atentamente, Charles Vandeleur». Una sensación gélida recorrió la columna vertebral de William de arriba a abajo. «¿Y cómo lo descubrió?», murmuró. «¿Sospecha de mí? Si esa carta no alude al jueguecito que tenemos entre manos Baxter y yo, por lo menos lo parece. Creo que será mejor que el capitán Fitzroy no reciba esta carta. Así que la guardaré en mi bolsillo y le preguntaré a Baxter su opinión». Una nota, bien redactada, trajo a Baxter al lugar de los hechos al día siguiente. «Le haremos una buena jugada al capitán Vandeleur, y yo saldaré viejas cuentas con él al mismo tiempo. El capitán habrá intuido algo sobre nuestras intenciones y querrá pillarnos infraganti, como dijo una vez un juez sobre un pequeño lío que tuvimos juntos. De todas formas, nos haremos con el botín. Yo me encargaré de eso». «¿Pero cómo?», preguntó William, palpitante. «Será mejor que nos larguemos. ¿Para qué salir corriendo? Nos perseguirán a ambos de todas formas. El capitán va a usar la táctica diplomática. Pero supongamos que lo quito de en medio y lo mantengo alejado hasta que terminemos el trabajo y tengamos tiempo de huir con el botín. No puedes hacerlo, Joseph. Puedo y lo haré. Yo me ocuparé de ese asunto, William. Sigue con tus cosas como si nada hubiera pasado, hasta el miércoles por la noche. No te voy a pedir ayuda, porque no confío en ti. Pero mantén la ventana abierta el miércoles por la noche, y estate preparado, cuando me oigas silbar, sal». William asintió con tristeza. Las palabras le faltaban en ese momento. Aún así, se tragó sus miedos y volvió al trabajo, con una aparente alegría que estaba lejos de sentir. Llegó la noche del miércoles, y con ella, ninguna señal del capitán Fitzroy. Vandeleur no dijo nada, aunque durante la cena pareció que estaba molesto por algo. Nora, a pesar de todo, no permitió que su serenidad se viera alterada. «Tranquila», le dijo a Dorothy justo antes de retirarse. «Charlie ya lo ha arreglado todo, y seguro que atraparán al ladrón. Mientras tanto, me iré a dormir como si nada hubiera pasado, con la precaución de cerrar la puerta con llave. ¿No te alegra que Rupert y Mary se hayan ido?». Pero Dorothy estaba demasiado ansiosa como para perder el tiempo con su antiguo pretendiente. Y además, estaba preocupada porque sabía que Vandeleur era valiente hasta el punto de la temeridad. «El capitán Vandeleur ni siquiera está en la casa», dijo. «Lo sé», respondió Nora soñolienta. «Ha ido al pueblo a ver a un pescador que se ha enfermado. Morgan lo mandó llamar. Pero Charles no tardará, de eso puedes estar segura». Entonces Nora, literalmente, sacó a su amiga de la habitación y cerró la puerta con llave. Dorothy se retiró pero no a dormir. Con la puerta apenas abierta, escuchó. Pasó 1 hora, 2 horas, y no se oía ningún sonido. Entonces, desde el jardín se oyó un suave silbido, seguido de pasos en el pasillo de la casa. Incapaz de soportarlo más, Dorothy se asomó.
Por el pasillo tenuemente iluminado, William caminaba sigilosamente. Al instante, Dorothy comprendió lo sucedido. De hecho, mientras esperaba en su habitación, habían saqueado la caja fuerte, y el silbido le indicaba a William que su aliado ya había salido afuera. Entonces, surgió un pensamiento aún más inquietante. ¿Dónde estaba el capitán Vandeleur? Nada, por lo general, podía haberlo detenido. ¿Lo habían descubierto los ladrones? ¿Había habido algún delito? La sola idea fue suficiente para Dorothy. Como un rayo de luz, se le ocurrió que si algo le sucedía a Vandeleur, su vida no valdría nada para ella. El descubrimiento pareció fortalecer su valor. Sin demora, siguió a William, que ya había salido de la casa. La puerta del recibidor estaba abierta. Sobre una mesa, había un estuche que la joven reconoció. Apretó el resorte, y un par de pistolas quedaron expuestas sobre una cama de terciopelo. Dorothy conocía bien las armas. Vio que ambas estaban cargadas y cogió una. Entonces salió a acechar a su presa. William se hallaba a 100 yardas de distancia junto al camino. Allí se detuvo, hasta que otra figura se le unió. Al acercarse sigilosamente, Dorothy distinguió no solo a Baxter, sino también a un carruaje estacionado al borde del camino. ¿Conseguiste el botín?, preguntó William con voz ronca. Sí, y también conseguí al capitán, rió Baxter. No creo que vaya a causar más problemas. Así que acompáñame y le daremos su merecido. No seas imbécil, replicó William. Vámonos. ¿Y perderme mi venganza? No. Todavía falta 1 hora para el amanecer. La claridad de la luna nos iluminará el camino, hasta la bahía de Roca Negra. Tienes que venir conmigo. William partió triste y lleno de miedo. ¿Qué podía hacer Dorothy? Había oído a los bribones que se dirigían a la bahía. Pero ir en busca de ayuda al pueblo llevaría demasiado tiempo, ya que éste se encontraba a 3 kilómetros en dirección contraria. La joven estaba decidida, como era una buena amazona, corrió a los establos y desenganchó un caballo, llevó al animal hasta el jardín y con un vigoroso golpe con una zarza, el caballo se puso al galope a toda velocidad a través del césped. De todas formas, ya les he cortado la retirada, dijo entre dientes. Entonces se giró y siguió rápidamente en dirección a la bahía Roca Negra, una pequeña playa de arena, rodeada de altos acantilados. Para entonces, la luna, rezagada, asomaba lentamente entre las nubes. La tenue luz sirvió para crear 2 figuras en alto relieve. Eran las de William y Baxter, de pie en la orilla del mar. La marea subía lentamente, hasta un poste blanco, que estaba clavado en la arena, y que servía para marcar el punto más allá del cual no se podían lanzar las redes de deriva. De repente, Dorothy lanzó un grito ahogado. Seguramente había otra figura al pie del poste blanco, pero tan inmóvil como si la muerte lo hubiera alcanzado. Se trataba del capitán Vandeleur. Sin reparar en el peligro, comenzó a descender por los acantilados. De milagro, llegó a la arena sin accidente. Luego, con cautela, se dirigió hacia el poste blanco, protegida por las rocas. Se detuvo un momento a resguardo, a unos 9 metros de los 2 malhechores. Ahora la marea estaba comenzando a subir, y ya llegaba hasta los tobillos del capitán. Dorothy pudo oír 1 o 2 palabras groseras y una risa burlona lanzada por Baxter. El capitán Vandeleur, con una fea herida en la frente, pero por lo demás tranquilo y con aspecto despectivo, pretendía afrontar su destino con resignación. «Esto es un asesinato», dijo. «Y seguro que os descubrirán». «Me arriesgo», rió Baxter. «No imaginabas lo que te iba a pasar cuando recibiste ese mensaje falso, ¿verdad? Fue un golpe mío lo que te dejó en el suelo. Y cuando recuperaste la conciencia y te preguntaste ¿por qué estabas aquí? Ah, mi valiente capitán, ahora me toca a mí». «Entonces», dijo el capitán, «¿eres ese sinvergüenza de Baxter?»
El mismo, noble gallo de pelea. Quiero oírte gritar y suplicar piedad. Quiero verte patear y forcejear hasta que el agua te llene la garganta, y te ahogues. Habría dado 10 años de mi vida por esto. ¿Entonces vas a asesinarme? Eso es más o menos. Una buena acción merece otra, capitán. Morirás, y yo me iré con el botín. Tienes muchos amigos aquí, capitán. ¿Por qué no los llamas? Vandeleur cerró los dientes con fuerza. No voy a llamar en absoluto. Te negaré ese lujo. Baxter sonrió salvajemente. Lo harás, dijo, cuando el agua empiece a subir. Me quedaré aquí y veré cómo te ahogas. Te observaré indefenso, completamente indefenso. Van. Hubo un destello, un estruendo atronador que resonó entre las rocas, al primer sonido del cual William dio media vuelta y huyó sin más. Baxter corrió como un loco. El granuja no carecía de agallas y se dirigió al lugar con la agilidad de un tigre. Ahora o nunca. Dorothy salió y lo enfrentó. En toda su vida, Dorothy nunca había presenciado un drama tan impactante y emocionante. Del destino de la nueva escena dependía su propia existencia. «Suelta esa pistola o será peor para ti», gritó Baxter. La única respuesta de Dorothy fue disparar de nuevo. El corazón le latía con fuerza, pero su mano se mantenía firme. Oyó el silbido y el golpe sordo de la bala, y a Baxter gritar mientras se llevaba la mano al brazo izquierdo. Con una amarga maldición, Baxter dio media vuelta y huyó. Dorothy bajó a la playa, y entró en el agua acercándose al capitán. ¿Tienes un cuchillo?, le preguntó a Vandeleur. En el bolsillo de mi chaleco, respondió. Pero Dorothy. Olvídate de eso ahora. No hagas preguntas. Nunca me sentí tan avergonzada, ni tan asustada en mi vida. Las cuerdas se soltaron una a una, Vandeleur quedó libre. Reprimió el impulso desesperado de abrazar a Dorothy y besarla. Entonces, el deseo de vengarse de Baxter reemplazó la tierna emoción. «Aún podemos atrapar a ese bribón», murmuró. Mientras tanto, para Baxter lo importante ahora era alejarse lo máximo posible de sus perseguidores, sin demora. Pero al descubrir que su caballo ya no estaba, debía haberlo desenganchado del carruaje, William en su huida. Es inimaginable la rabia y la pasión que sintió al descubrir que su caballo ya no estaba. Lágrimas de ira asomaron a sus ojos. «No hay remedio», gimió. «Tendré que buscarme la vida. Ni siquiera puedo llevarme el botín. Dios mío, si tan solo pudiese tener a esa chica agarrada del cuello un minuto, le daría su merecido». Se adentró en el bosque y luego cruzó de nuevo hacia los acantilados. El dolor en el brazo era intenso. Agotado, se arrastró bajo unos pinos y cayó en un sueño profundo. Cuando recuperó la consciencia, era pleno día. Al ponerse de pie, tambaleándose, se topó cara a cara con un hombre corpulento vestido de azul. «Joseph Baxter», dijo este último, «queda detenido. Tenemos a William, tenemos el botín y ahora el juego está completo. Vamos, Baxter, ya no cometerás más fechorías durante un largo tiempo». «Pero Dorothy, no veo ninguna razón para que te sientas mal». «No», dijo la joven entre lágrimas. «Me siento terriblemente avergonzada. Quizás Rupert Gaunt fue el verdadero culpable de mi comportamiento. Y aquí estoy, de la forma más vergonzosa, fingiendo ser la doncella de una dama. Y al mismo tiempo», dijo el capitán, «salvándome la vida, cariño». «Charlie, no, por favor. Deberías regañarme. Nada de eso. Eres una auténtica heroína, Dorothy. Me salvaste la vida. ¿Qué piensas hacer con ella?» Dorothy se sonrojó de color escarlata. «Bueno, no es motivo para castigarte», dijo el capitán. «Nora me lo ha explicado todo, que eres su amiga y que planeasteis hacerte pasar por su doncella, para poder espiar a Rupert y comprobar que te estaba siendo infiel.
No quiero volver a oír mencionar su nombre nunca más, exclamó Dorothy. Muy bien. Dejaremos a Rupert Gaunt de lado. Pero dime, ¿yo te importo? ¿O vas a comenzar otra vez? No puedo evitarlo, Dorothy. Sabes que te quiero. Si no te importo, solo tienes que decirlo. Dorothy levantó la vista con picardía entre lágrimas. ¿Lo digo?, preguntó ella. Charlie, no puedo mentirte. Vandeleur no dijo ni una palabra más. Pero no hubo necesidad de hablar hasta que Dorothy se dignó a proclamar que era la chica más feliz del mundo. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.